Apreciados estudiantes del grado octavo, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de química del día de hoy. En esta clase estaremos hablando acerca del enlace iónico. En las clases anteriores, específicamente en la clase anterior, vimos parámetros generales de los enlaces químicos. Hoy hablaremos específicamente entonces el que concierne a el enlace iónico. Bien, lo primero que diremos es que, y recordaremos porque lo alcanzamos a tocar en la clase anterior, es que Lewis formuló una importante propuesta sobre el enlace químico, ¿cierto? En esa propuesta, en esa teoría, él dijo que los átomos se combinan para adquirir configuraciones electrónicas como la de los gases nobles. Y es que los átomos de los gases nobles se caracterizan porque ellos tienen todos sus niveles y sus niveles energéticos completamente llenos, ¿sí? Se consideran que tienen una estabilidad completa y pues eso se asocia con la estructura electrónica de su última capa que queda con los 8 electrones, así como lo habíamos visto en la clase pasada de la ley del octeto. Entonces, los gases como el helio, como el neón, como el argón, como el criptón, no se, digamos que tienen la tendencia a no reaccionar con otros elementos, a no unirse a otros elementos, precisamente porque tienen todos sus niveles completos, tienen toda su última capa electrónica llena, entonces por eso no hacen ese tipo de asociaciones, por eso algunos los llaman también gases inertes. Bueno, entonces todos los otros átomos que no hacen parte de los gases nobles, ellos quieren buscar llegar a esa misma estabilidad, ¿sí? Entonces, en esa teoría se dice que los electrones de la capa de valencia juegan un papel fundamental en el enlace químico, ¿sí? Que en algunos casos, hay dos casos, que en algunos casos se transfieren electrones de un átomo a otro, que es el enlace iónico, que es el que veremos en esta clase, y en otros casos se comparten pares, un electrón o pares de electrones entre los átomos, que es lo que denominamos los enlaces covalentes, que será el próximo tema que nosotros veamos. Muy bien, entonces es ahí donde entramos a ver también una de esas propuestas que hizo Lewis, que es lo que nosotros denominamos estructura de Lewis o símbolos de Lewis. ¿Qué son o en qué consisten? Pues básicamente consisten en un símbolo químico que pues representa como tal la ubicación del núcleo y los electrones internos junto con puntos alrededor del símbolo que ¿qué es lo que hacen? Pues que representan los electrones de valencia, el número de los electrones de valencia. Entonces, ¿cómo se hace? Realmente lo que se hace es colocar en cada lado del símbolo un punto hasta llegar a los 4 puntos, de tal manera que esos 4 puntos se ubiquen en los 4 diferentes lados de ese símbolo. Y después, entonces, lo que se hace es emparejar los puntos hasta alcanzar la ley del octeto. ¿Listo? En el caso cuando hacemos esa transferencia de electrones. Pero existen los elementos como tal que pueden tener, dependiendo los electrones de valencia, como en el caso del nitrógeno, que ya lo habíamos mencionado, si nosotros miramos el orbital S y el orbital P, entonces vemos que en el caso del nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Entonces, ustedes están viendo acá en la primera parte, vemos, un segundo, vemos cómo tiene los 5 puntos alrededor que corresponden a los orbitales, a los electrones de valencia que se encuentran en esa última capa. En el caso del neón, que nosotros ya lo habíamos mencionado en una primera instancia, que hablábamos que es un gas que se encuentra con los
8 electrones en su última capa que se encuentra cumpliendo la ley del octeto. Entonces vemos ejemplificados a través de puntos allí los 8. ¿Listo? En el caso del aluminio, nosotros vemos que solamente presenta 3 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, ponemos 3 puntos alrededor del símbolo. Ahora, en el caso del azufre, pues nosotros vemos que presenta 6 electrones de valencia. Entonces, ponemos los 6 punticos alrededor del elemento. Esa es básicamente de lo que se trata los símbolos de Lewis o la estructura de Lewis. ¿Para qué nos sirve? Realmente para saber con cuál es el número de electrones que se trabaja en esa última estructura orbital, ¿sí? Y también para saber cómo, lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante, cómo se realiza ese enlace iónico y ese movimiento de esos símbolos, de esa ejemplificación, digámoslo así. Bien, entonces, algunas generalidades que nosotros tenemos que decir del enlace iónico es que cuando un átomo cede un electrón, es decir, cuando un átomo hace una transferencia de ese electrón, ¿qué pasa? El número de protones será mayor que el número de electrones, ¿sí o no? Porque nosotros partimos del hecho de que un átomo en un estado neutro tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, si nosotros quitamos un electrón, pues el número de protones será mayor que el número de electrones y se generará una carga positiva, ¿sí? Es como si el átomo quedara cargado más positivamente. Ah, pero si pasa lo contrario y si gana un electrón en lugar de cederlo, lo gana, entonces el número de cargas positivas o el número de protón será menor, ¿cierto? Entonces ese átomo generará una carga negativa o quedará con una carga negativa. En ambos casos, chicos, cuando un átomo cede el electrón o cuando un átomo lo gana, entonces es cuando nosotros hablamos de iones. ¿Listo? Ahora, la carga de unión depende del número de iones cedidos o de los iones que se ganen. ¿Listo? De eso dependerá. Si un átomo tiene la facultad o si gana 2 electrones, tendrá 2 cargas negativas. Si pierde 2 electrones, pues tendrá 2 cargas positivas. Recuerden lo que acabamos de decir inmediatamente antes o anterior, que todo depende si gana o cede el electrón para saber cómo queda cargado ese átomo. Estos iones tienen cargas eléctricamente contrarias, por lo cual pueden atraerse mutuamente y formar un enlace iónico, dando lugar a un compuesto iónico, que también veremos las características de estos. Por lo general, la unión de un elemento metálico con un no metálico es de tipo iónico, es decir, nosotros veremos enlaces iónicos cuando se presenta un elemento metálico con uno no metálico. Bien, este, chicos, es un ejemplo de, número 1, la estructura de Lewis o los símbolos de Lewis. En el caso del sodio vemos que solamente tiene un solo electrón. En el caso del cloro vemos que tiene los 7 electrones, ¿sí o no? Entonces lo que nosotros hablábamos antes es que siempre vamos a querer tener una estabilidad de la ley del octeto, ¿sí o no? Entonces, este electrón que tenemos se transfiere al cloro, se completa la ley del octeto y también vemos cómo en este tipo de enlaces iónicos, entonces vemos que el que perdió el electrón, en este caso, es decir, el sodio, queda cargado positivamente y el cloro queda cargado negativamente, que era lo que les mencionaba antes. Esta es como si nosotros pudiéramos ver una representación de lo que acabamos de ver, pero como si pudiéramos ver pues el electrón o los electrones en en el último nivel, ¿sí?, de energía. Vemos la transferencia, vemos que el átomo de cloro completa
8 electrones y vemos que uno, en este caso el sodio, queda cargado positivamente y en este caso el cloro queda cargado negativamente y es cuando, por ejemplo, formamos un compuesto que se llama el cloruro de sodio. Bien, este es un ejemplo muy parecido al ejemplo que acabamos de ver, pero pues estamos hablando de átomos de 12 elementos diferentes que es el litio y el flúor. En este caso vemos nuevamente un elemento inicial que tiene un electrón en su última capa, en su último orbital, en su última capa energética, y este es transferido al flúor que se encuentra con 7 electrones. Vemos que después de esa transferencia de electrones, entonces el flúor ha completado la ley del octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y que el litio pues queda con 2 electrones que son los que tenía en su capa interna. Vemos que al final se genera un ion, el litio queda en este caso cargado positivamente porque acaba de perder un electrón y en este caso el átomo de flúor queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque pues ha ganado un electrón, que era lo mismo en el mismo ejemplo que veíamos en la diapositiva anterior. Ahora, volvemos a recordar y hacer énfasis en que nosotros hablamos en un enlace iónico que se produce entre un elemento no metálico, que es por lo general el electronegativo, que da lugar a un anión, y un elemento metálico que tiene carga electropositiva que da lugar a un catión. Entonces, entre el anión y el catión se produce una atracción electrostática dando lugar al enlace iónico. Bien, algunas características físicas de los compuestos que mencionaremos es que los iones se ordenan en forma de redes cristalinas. ¿Listo? Otra de las características es que tienen baja conductividad. También presentan puntos de fusión y de ebullición bastante elevados. Son duros y quebradizos. Y los compuestos iónicos a menudo son solubles en disolventes polares que presentan constantes dieléctricas elevadas. Entonces, uno de los ejemplos que veíamos a través de esta presentación es el cloruro de sodio, ¿cierto? La sal común que nosotros conocemos. Pues en este compuesto podemos ver ejemplificadas muchas de esas características físicas de estos compuestos. Muy bien, y quisiera finalizar con esta gráfica para que la tuviéramos en cuenta, y es que el carácter iónico aumenta, como lo vemos a medida de esta gráfica, ¿sí? Estamos hablando del carácter iónico en porcentajes y estamos hablando de la diferencia de electronegatividad. Entonces, a mayor diferencia de electronegatividad, mayor carácter iónico va a tener el compuesto.